nosotros teníamos una especie de representante en Miami, o sea que esta se brincó toda nuestra operación y efectivamente nos había hackeado todo el Todo el modelo de sistema, todo el negocio. modelo de negocio. Y además estábamos muy jovencitos, 23 años, 24, y no había hecho ningún buen contrato, no, toda punta de pasión. Y yo me derrumbé, o sea, ahí me derrumbé, me congelaron todas las comisiones que tenía pendientes. Yo ya venía gastando mucho, había abierto ciudades como loco, y de un momento a otro se me quedó el negocio sin flujo, sin ventas, sin nada. Y en eso hay unos chicos muy valiosos que también se atravesaron en mi vida, se llamaban Argus, Oliverio González y Johnny Fernando López. Me llaman 2 años después. Oiga, Nicolai, nosotros queremos montar una fábrica de startups para corporativos. Yo arranco por otro lado, usted no sabe por dónde, usted sabe por dónde arranca, pero no sabe dónde va a terminar. Sí, total. Y arranqué por ahí y lamentablemente estos manes se caen en licitaciones, no pueden seguir inyectándole a la nueva compañía. Yo les dije, yo me meto ahí, pero si vendemos la mía, o sea, yo ya tengo un montón de contratos en mi compañía, ¿cómo hacemos? Me encanta la idea, me quiero meter, pero ¿qué hacemos con esto? Entonces prácticamente les cedí todos los contratos a ellos, los operaban con sus equipos, hubiera hecho una venta a la compañía y de esa manera me pude dedicar a ese otro negocio. Señores, hoy tenemos un crack en volar sin instrumentos. Nico, un gran amigo, un parcero, una persona que ha llevado su compañía a otro nivel, que le ha pasado lo que le ha tocado a todos los emprendedores, situaciones complejas, duras, y hoy tiene una empresa muy bacana que mostrar. Nico, bienvenido a Volar sin Instrumentos. Dani, gracias. Qué bacano todo este montaje que tiene. Usted siempre ha sido un empresario con propósito, moviliza almas empresarias, nos guía a todos de alguna manera. Usted de pronto ni se da cuenta. Y por eso estoy acá. Me parece bacano este espacio. Yo llamé a Nico y le dije, hey, vení, tenemos que grabar algo bien bacano, tenemos que contar ese proyecto que tenés, lo que estás haciendo, esa historia de vida, las situaciones que le han tocado que... Ahora estábamos hablando detrás de cámara y yo le decía, uy, Nico, eso hay que contarlo. Nico, ¿cómo Ok. nace esa historia tuya? Mía. ¿Vos de dónde venís? Bueno, yo vengo de una familia cucuteña. Porque es que el apellido tuyo es raro. Sí, eslava, han llegado poquitos a Colombia, unos que vienen para los llanos orientales, otros en Boyacá y otros en el norte de Santander. Y del norte de Santander viene mi familia. Mi papá y mamá se casaron cucuteños y toda mi familia es de Cúcuta. Y eso está en mi sangre. Entonces parte de lo que soy es que me crearon santanderianos, entonces un poco hablo directo, sin tapujos, sin pelo en la lengua. O sea, la gente de Cúcuta va Ah, directo al grano, o sea, no le da uno vueltas como decimos en Latinoamérica. sí, oye, Daniel, tenés la nariz fea. Ah, pero no, 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 pues Pero no. hay gente que Ah, pone sí. mal genio por eso. En Sí, sí, Cúcuta es sí. como, ah, sí, bacano, o sea, no hay problema. Sí, En al otras grano. regiones, en Y otras para los regiones negocios es bueno o malo. es bueno, pero no bueno para entrar. Es bueno cuando ya ganas la confianza y dices las cosas cuando hay que decirlas. Eso genera más confianza todavía. Pero cuando no te conocen, es bueno manejar otro perfil más político. Mi socio es la versión política de la compañía. Por eso casi yo no estoy en la entrada en ventas, yo estoy en el sostenimiento de clientes. Pero bueno, ¿de dónde vengo? De una familia cucuteña. Estudiaste en Cúcuta, Nico. No, nací en Bogotá, criado por cucuteños, viajando mucho a Cúcuta. Eh, a mi papá le tocaba ir bastante, o les gustaba ir bastante a Cúcuta, entonces me llevaban de pequeño y tenía mucho relacionamiento ahí. Y de alguna manera en esa sangre, mi abuelo era el único empresario de la familia, o sea, el que pensaba en empresa. Ahí hay un negocio muy lindo, te invito a que lo conozcas algún día que vayas No, a pues, Cúcuta. ¿cómo así? Cuente ya. Pues que no, no, yo después le digo, no. Ah, es que Aquí, el nono eh, era farmacéutico, pero cuando eso armaban las fórmulas sí, por gramajes, magistrales. exacto, magistrales, y esa era su labor. Y le encantaba era tener amigos y en una de esas, según lo que me cuenta mi tío que hoy es el que administra el negocio y que es el otro que tiene esa vaina de empresario, decía que en una de las idas a los pueblos aledaños a Cúcuta se acabó el hielo,
no había hielo en ninguna parte para el servirse el whiskycito. Y empezaron a tocar las puertas de todas las casas y nadie tenía hielo. Y les tocó tomarse el whisky sin hielo en un clima absurdamente En caliente. Cúcuta, que es un calor. Sí, y entonces mi abuelo llega y dice, no puede ser que no podamos tomar whisky con hielo y hay que montar una fábrica de hielo. Y empezó a armar sus primeras cubetas, inclusive las aplicaba en la droguería para ir guardando algunas de las fórmulas que más se repetían. Y así fue montando una fábrica de hielo, que luego el que vendía pescados ahí en la plaza le empezó a comprar hielo para refrigerar los pescados, y luego el del raspado, y así esa vaina se fue creciendo. Y luego llegó, digamos que por obligación, mi tío Carlos le tocó asumir el negocio, pero sin saber que tenía una vena empresaria adentro, y se le despertó toda la vena empresaria al tío. Hoy en día es un negocio muy lindo, alrededor del hielo se montó toda la distribución de licores, todo para fiesta. Tanto mi nono como mi tío son unos expertos en fiesta, lo que han convertido esto en un negocio muy lindo donde siempre hay producto, siempre hay, y siempre a temperatura perfecta para el clima de Cúcuta. Entonces ha sido un negocio muy, muy bacano, y hablo mucho con él y me he inspirado mucho de él para lo que es mi historia de empresario. Obviamente es la afinidad que tengo cerca de la familia y Nico, de ahí vengo. ser hijo de empresarios es un reto. O tener familiares empresarios en la organización o en la descendencia de uno es muy complejo porque, o sea, yo no sé si a usted pasa y uno dice, si estos fueron capaces sin nada, yo no voy a ser capaz. Y yo creo que muchas personas en este momento están preguntando, o sea, mi mamá, mi abuela, mi bisabuela llegó acá, los que eran judíos, que llegaron los familiares acá a Barranquilla, llegaron uno pesando 40 kilos, a arrancar sin hablar el idioma, con una mano adelante y otra atrás, a montar una compañía. Sin internet. ¿Qué le pasa a usted hoy en su empresa si le quitan internet? Maravilloso reto, creo que No, o sea, ¿usted qué hace? O sea, usted le quitan internet. O sea, todas esas cosas a lo que hoy es. facilitan todo. Nosotros hoy, mucha gente le dice, Daniel, es que los negocios antes eran más fáciles. Yo, fáciles hoy. Hoy los negocios son re fáciles. La competencia puede ser mucho más grande, pero hoy el mundo se aplanó. Entonces uno compite con el venezolano, con el chileno, con el uruguayo, con el surafricano. Y usted tendrá sus capacidades y sus ventajas por algo que tiene o algo que sabe hacer, que otros no saben. Sí. Pero hay algo que tienen los empresarios que no sé de dónde sale, pero a pesar de que hayan facilidades, o sea, difícil o fácil, el tomar acción para solucionar un problema para ciertos perfiles es sencillo, güey. Y creo que eso es fundamental para que aproveches lo que tengas en la mesa. Poco, mucho, tecnología, no tecnología, ese espíritu de yo siento que lo puedo solucionar, voy a tomar acción sin permiso de nadie, voy a intentarlo. Creo que eso diferencia a un montón de gente que le cuesta trabajo arrancar cosas, güey. Imagínate, Nico, que yo una vez estaba en China con unos empresarios. Para mí ese man es un re crack. Entonces nos fuimos y yo le dije, el man estudió como hasta tercero de primaria, el papá tenía una licorera ¿cómo es que se llama? En Santuario o en Cocorná, o en Granada, no me acuerdo. Se fue conmigo para China, ese man no tenía ni idea de hablar inglés. Y llegó allá, nos sentamos a conversar y yo le dije, oye, ¿dónde ha recaído el éxito tuyo en los negocios? Y el man me dijo una respuesta que yo dije, total, capacidad de riesgo, Daniel. A mí no me da miedo de ver plata. ¿A usted le da miedo de ver plata o no? No, y hemos debido mucha, hemos recuperado mucha, Pero no es el común denominador, Nico. Hay gente que le da pánico de ver plata. Si por ahí vi creo que es en el podcast que dice si quiere emprender y le da miedo, Emprenda con emprenda miedo. con miedo. ¿Sí o qué? Es que uno siempre le va a dar miedo. Pues, el que Nico, diga pero vos que no. pensás que la gente que está viendo este podcast dice, no, va Nicolás, pues o sea, a él no le da miedo. ¿Sí o Sí, qué? a Uno todos. firma un contrato y uno queda así. Uno- O a vos no te pasa. Sí, o sea, es más, llegamos a firmar y luego que lo firmas dices, güey madre, ¿cómo vamos a resolver esto? Y obviamente te levantas al otro día con ese susto puede que falle, puede Y a que los no 15 funcione. días te pasa o ya se te quita el miedo. Nunca.
Jamás. Oiga lo que acabo de decir, nunca le quita el miedo, a uno no le quita el miedo para nada, entonces eso es clave, capacidad de riesgo, metas en los negocios, y si le da miedo, métase con miedo, y si quiere emprender, emprende con miedo. Lo que sí adquieres es como la experiencia de manejar el miedo, ¿no? Es como cuando uno pasa un escenario con un público grande, a todo el mundo le da miedo, a Shakira le da miedo, a todo el mundo le tiene que dar miedo, pero ya lo sabes manejar, ya tienes experiencia de manejarlo, sabes respirar, sabes calmarte. Es fundamental en un negocio tomar decisiones tranquilo, no dejarse llevar del miedo, porque el miedo te puede azarar, te puede ayudar a tomar decisiones no tan buenas, pero de que lo puedes manejar, de que te puedes tranquilizar, de que hay mucha gente que te va a ayudar, porque eso es otra cosa, crees que vas a emprender solo, y por más de que uno no tenga socios, siempre hay alguien al otro lado que te quiere dar la mano. No, y te digo, yo no decía, a vos te pasa. Pues mi mamá, por ejemplo, me dice, hágale, métase en ese negocio, usted es capaz. Y yo te digo que yo salgo como una estrella de rock. Cuando yo me iba a China, mi mamá me decía, váyase para China, usted ya habla inglés. Yo no hablaba ni inglés ni nada, y el español ahí. Y uno, la mamá le dice eso, uno saca la visa, usted monta en el avión. Yo me monté en el avión y yo me fui así todo el viaje. Yo llegué allá y yo aterrizar acá, qué miedo. Pero uno necesita gente que lo valide, que crea en uno, que le diga, hágale. En un momento fue la mamá, y no sé si hoy es tu esposa que te dice, o tu socio que te dice, hágale. En mi caso es algo diferente. Entonces, vengo de esta familia cucuteña, mi papá y mi mamá contrarios a alguien empresario. Seguros, ir a buscar seguridad, nada de pensar en meterse en negocios, estabilidad, tener un empleo. Que es muy válido también. Que es muy válido. Pero claro, yo tenía este espíritu que no sabía de dónde salía. Y siempre quise emprender, siempre quise labrarme yo el camino. Pero yo llegaba a mi casa y mi mamá me decía, ¿cómo le fue? Y yo, no, esto estuvo mal, güey. Y llegaba con la cara mal. O sea, evidente que me ha ido mal. En el emprendimiento. En el emprendimiento, o ese día no me compraron, alguna cosa había pasado, llegaba uno a la casa de mi mamá, ¿cómo le fue? Y como son directos, yo Son pues cucuteños. no, mamá, no nos fue bien. ¿Yo qué le dije? ¿Yo qué le dije? Hay que ir a meterse a una multinacional y usted va a ser el gerente de una multinacional. ¿Por qué sigue empeñado? Entonces es diferente de pronto a lo de tu mamá. Mi mamá se convirtió, en vez de la que me empujaba a hacerlo, la que me decía que por ahí no era. Y curiosamente yo adoro que mi mamá haya sido así, porque yo siempre choqué con ella. Yo, no es como usted dice. Entonces al otro día me levantaba a demostrarle a ella que sí. Hijo, ¿cómo Y- manejabas eso? Porque yo sé que hoy muchas personas están viviendo esa situación. ¿Me salgo de la empresa donde estoy o me quedo? ¿Emprendo o no? ¿Me paso de trabajo o no? ¿Me quedo en la estabilidad que estoy o no? ¿Me voy a vivir con mi novia o con mi novio o no? ¿Compro el carro o no? La gente se queda mucho en esa zona de, ¿será que sí? ¿Cómo vos, desde tu ejemplo, desde tu experiencia, desde lo que viviste, le puedes decir hoy a una persona, es que la mamá para uno es la mamá, el papá para uno es el papá? Unos dirán que sí, otros dirán que no, muy válido. Pero la mamá de uno es un referente en la casa, pues, o sea, Y hay que escucharla, tienen experiencia. Yo creo que es un tema también de respeto, ser irreverente pero con respeto. Y creo sí, pero ¿cómo que lo manejas eso? Porque muchas personas hoy te están escuchando y deben de decir, oye hermano, y le aseguro, usted que está escuchando esto, le pasa algo usted debe parecido. decir, a mí me pasa. ¿Cómo lo manejé yo? Yo no sé cómo lo pueda manejar No, otra ¿cómo persona. no? Explique su Pero, caso. pero en mi caso era... Me gustaba porque yo sabía que podía de pronto pasar algo diferente el siguiente día. Y yo no estaba de acuerdo con la idea de mi mamá. Entonces yo salí al otro día pensando en, yo creo que sí la vamos a lograr hoy, o qué tengo que hacer para que pueda pasar. A pesar de que todos los días, porque el sonsonete era... El sonsonete. Más de uno debe estar diciendo, esa es mi mamá, ese es mi papá. Pero hay que entender que ellos están buscando tu bienestar. Y hoy, por ejemplo, a las grandes compañías, y más adelante que hablemos de eso, pasa similar con las grandes compañías. Claro.
no te quieren dejar salir porque te quieren proteger, porque no quieres que vayas a gastarte la plata, que falles. Y yo creo que hay que dejar que la gente sea, que descubra, que encuentre cuál es su capacidad, su camino, su talento, güey. Y no puedo permitir que alguien me bloquee el yo descubrir. Entender a la persona, en este caso la mamá o la empresa, que está tratando de protegerme, que tiene argumentos válidos de que hay una evidencia que puede ser peligroso o que puede ser riesgoso, pero eso no puede ser el determinante de que como a alguien ya le pasó y esa era su historia, entonces aquí también va a pasar lo mismo. Eso le pasó a él con su talento y su capacidad en un momento diferente. Ahora el mundo cambió y yo podría tener otra capacidad, otro Bacano es lo que talento acabaste de decir, eso le pasó a él con su talento y su capacidad. y su momento. Y su momento, porque todos los momentos son Sí. diferentes, total. Así Nico, vení, ¿estudias en qué colegio? Abraham Lincoln School o Abraham Lincoln en En Bogotá. Cuba, en No, ese es Bogotá. en Bogotá. ¿Te graduaste de ahí y Sí. qué empezaste a estudiar? Pues yo no tenía ni idea qué estudiar. Me presenté a ingeniería mecánica en los Andes, Sí. porque siempre me gustan los carros, pero no tenía ni idea qué era ingeniería mecánica. Era bueno en matemáticas, me fluía la física, pero no pasé. Y resulta que uno tenía que dar una opción ahí de alternativa número 2 y esa era ingeniería civil. La puse porque sí, porque tenía un tío que le iba bien en ingeniería civil y ya. Entonces clasifiqué para ingeniería civil. Mi tío me llama, me dice, ¿cómo le fue? Ingeniería civil. Eso le sirve para todo. Pero no la hagan en los Andes, háganla en la Escuela Colombiana de Ingeniería. Se va a ahorrar un platal y allá hay buena, pues creo que allá está el futuro de la ingeniería. Le hice caso, simplemente le hice caso y por eso terminé estudiando ingeniería civil. Y ahí en ingeniería civil siempre había tenido como la sensación de que tenía que hacer algo por la gente. Y yo veía que la gente estudiaba con profesores muy casposos. Que es profesor muy casposo. Yo te entiendo, pero hay gente que no te va a entender. Exigentes, que te llevan al límite, que muy poquitos logran encontrar cómo pasar esa materia. Y me encantaba esos profesores. En cambio, los profesores que no eran, que eran los flojos, los suavecitos. Los de paseo. Los de paseo. Yo inclusive cancelaba materias ahí porque aquí no veo nada, no voy a aprender nada y yo estudiaba por mi cuenta. Pero entonces, cuando yo ganaba la materia, para podérmela ganar, un profesor difícil, me iba para la oficina del tipo. Y le decía, oiga, ¿tiene parciales viejos suyos? Una pregunta rara o sea, era el único alumno que iba a hacer en una pregunta El de ese estilo. único. No, yo le tenía pánico a los parciales y Nico yendo a preguntar. Pues, y creo que eso me caracteriza, que yo pienso las cosas de una manera totalmente al revés. En este caso, yo dije, no, pues este man ha hecho todos los parciales de su propia materia, ¿qué problema tendrán que me pase parciales de hace 5 años? Y efectivamente fui a pedir eso, y oh sorpresa, cosa que me hubieran dicho no lo haga, fui y lo hice, y el tipo le pareció curiosa la solicitud y me soltó el primer parcial, 6, 7 años atrás. Entonces yo lo resolvía, se lo presentaba y me decía, viejo, sacó 1, güey, acá, pero explíqueme por qué. Y explíqueme por qué. Y seguíamos debatiendo el parcial hasta que ya entendía cómo llegar al 5. Y eso lo hice permanentemente con muchos profesores y cuando me di cuenta tenía un buen acumulado de parciales viejos de los profesores más tesos de la universidad. Y ahí fue creo que el primer negocio que monté, porque dije, oiga, la gente puede estudiar como yo. ¿Por qué no la gente estudia a base de parciales viejos? Que están todos resueltos en 5. Yo les hago una pregunta. ¿Quién no quisiera tener un parcial de AFIT, de Bolivariana, de los Andes, de la Uniminuto, de la Nacional, de la de Antioquia, de la Bolivariana, de cualquier universidad? Del MIT, de lo que sea. Bueno, y lo peor es que a uno le entregaban un parcial de hace 5 años y uno pensaba que le estaban entregando el mejor. No, Pues la receta. el tipo siempre cambiaba el parcial y cada vez eran más tesos para hacer parciales. Pero era una propuesta chévere. Y la Buenísima. implementación del negocio fue mala, porque cuando la manera que lo moneticé el primer día fue a una sala de estudio, llegué con una muestra de mis parciales, ¡pa!
Y habían 20 personas ahí estudiando, que botaban un ejercicio y todos lo resolvían y alguien decía si lo pude hacer o no lo pude hacer. Y yo llegué y interrumpí la reunión con el fajo de parciales y, oigan, parciales en 5 de Casabianca, ¿quién los quiere? Todos fueron a mandar la mano y, 700.000 pesos, mi teléfono en mi casa, el que necesite me llama. Y ese fue como el primer negocio que... Pero ¿cómo así? Y te lo compraron de una, pues, ¿no? como eso pagaba un semestre. En mi cabeza es, bueno, yo cobro lo que vale un semestre. Y me lo pagaron, o sea, me empezaron a llamar, oiga, que 700 no podemos, no, pues, vale 700. Y hicieron vaca. Y allá llegó un pelado con el fajito y yo le entregué los parciales. Primer negocio mal hecho porque al otro día Todo el mundo lo estaba tenía. fotocopiado por toda la universidad. Estaba fotocopiado todos esos parciales resueltos en 5. No, te digo, yo lo hubiera vendido a Sí, todo el mundo ay. y le digo que me lleven un ficho. Había que montar una Claro. fotocopiadora. No, pues le hubieras dicho, no, un ficho y se los entrego a todos dentro de 3 días y tenías 3 días para venderlos y ya después acumulabas como un berraco. Pero bueno, uno no tenía ni idea qué estaba haciendo. De alguna manera le estabas ayudando a la gente. No, Pero sesgado como, ay, voy a cobrar aquí una cosa. pero Pero te pagabas el semestre. pues ese pagó un semestre. Yo pago un semestre apenas. Pues ya me tiré el negocio de algunos parciales. Ya uno lo iba afinando un poquito. Muy bacano, Nico, muy bacana la historia, muy bacano lo que a todos les pasa. La vida de las personas es compleja toda y es de retos. Sí, sí, sí. Y no sé, siempre pensé diferente. En la universidad ya octavo semestre empiezo yo a sentir como, y después de esta experiencia digo, oiga, se puede hacer plata. Y le digo a mis amigos, ¿por qué no montamos una empresa y hacemos licitaciones? En octavo semestre. En octavo semestre. Y la respuesta es, para todos los de las que nos están viendo, la respuesta es como la más obvia, pero para mí era ilógico. No tenemos experiencia, ¿cómo vamos a montar una empresa y hacer licitaciones? No se puede. Entonces es Claro. como el mindset que viene como configurado por el entorno en el que Sí, estás. no le pregunte a nadie, usted hágale. Pero pues para mí fue como, pero ¿por qué no? Y a la final, Dios me puso una persona en la mesa que era un cucuteño, que también estaba en ingeniería civil, pero ya se había graduado hace un mes. Y le cuento esta historia y me dice, pues yo tengo unos amigos y tienen experiencia y podemos aprender con ellos. O sea, la respuesta fue muy diferente y empezamos A licitar con el a Estado. licitar con el Estado. 46 licitaciones presentadas y ¿sabe cuántos me gané? Ninguna, güey. Claro. Ninguna, pero güey. pues yo creo que todo el mundo sabe la respuesta porque no se la ha ganado. Ah, sí, después la descubrí. Entonces este man se mamó. Yo no. Que es mamarse. Pues ya, bueno, esto está en toda Latinoamérica. Sí, Bueno, sí. Se cansó, se Sí, aburrió. se aburrió. Y dijo, no, lo mío es la docencia. Y yo, esta vaina de licitar y no ganar nada, no. Y hoy es un docente, el berraco gana más plata que usted y yo juntos haciendo investigaciones Qué bueno. en un montón de revistas. Pero bueno, el caso es que cuando él me abandona, vendo las acciones a 2 pelados que me habían buscado todo el tiempo. Me dijo, ¿usted qué está haciendo? Que nos quedó sonando como 2 años atrás, que nos quedó sonando. Y bueno, pues este man está regalando sus acciones. Si quieren, entramos. Y entraron y a la siguiente licitación no la ganamos. Ahí yo dije, no, estaba salado este tipo, güey. Siguiente licitación no la ganamos. 3 licitaciones no la ganamos. Y en una tomada, yo les digo, oiga, pero qué curioso esto. Y yo todo inocente, güey, me dice uno de ellos, no, es que mi papá nos está ayudando. Sí, claro. Es amigo de no sé quién. Y ahí hay que pasar una plata. Y ese día yo creo que nació el empresario ya de verdad. Real. Porque El sector público es muy complejo. yo dije, o sea, yo estudié 5 años para ser traqueto profesional. ¿Qué es ser traqueto? Mafioso, para que sepan. Mafioso, güey, sí. O sea, esa fue mi frustración. Yo digo, ¿cómo así que me mato con esta carrera? Y la única manera de ser empresario en esta carrera es En un sector público. Y pasando aplica plata. para muchos países del mundo. Hay gente que sí lo hace bien.
Yo trabajé en Concreto, publicidad para Concreto, yo la viví con Concreto, yo no me gané ni un contrato en Concreto cuando fui empleado. Ninguno, todos nos los peleamos a punta de técnica, ¿no? Y inteligencia. Y todos nos los ganamos. Pero esos son los que Yo por eso no la trabajo, lograron. ni he trabajado con el Estado. Por eso. Entonces, ese día nació el empresario porque dije, no, no puede ser que tenga que ser así. Y me obligué a buscar por dónde hacer cosas que no tuvieran nada que ver con eso. ¿Cómo montas, Nico, tu primer emprendimiento? ¿O este es el primero? ¿Cómo montas el segundo? Este es el formal. El segundo, entonces, con estos mismos dos socios, yo les planteo mi visión, les digo, oiga, no puede ser así, que sí podríamos montar. Entonces, uno de ellos... Te lo llevaste para la iglesia, le echaste agua bendita. No, ahí los mismo pues purificaste. lo regañé, pues salió mi cucuteño y le dije, no, marica, esto no puede ser así. Y, ok, de acuerdo. Entonces me dice Carlitos Riveros, me dice, oiga, pero yo estoy viendo en la prensa que mucha gente quiere, mandan muchas remesas de Estados Unidos, pero hay muchas historias, entonces me empezó a sacar revistas y periódicos. Mire, este cuenta que le mandó la plata al tío, que está cuidándole al hijo, que va al colegio, y la plata nunca llega al colegio. Se la mama este otro man, en trago, en deudas, en cualquier cantidad. Y esa era la historia, y que sigue siendo la historia de las remesas que le mandan los que se van a voltear duro fuera del país, mandan la platica y la platica desaparece. Entonces este man dijo, oye, ¿qué tal si esa plata no viajara hacia el tío, sino que viajara hacia los ladrillos de un edificio y vendiéramos los proyectos a punta de remesas? Y ese fue el segundo emprendimiento grande que... Ganadorcísimo. Ganadorcísimo en manos de unas huevas haciendo negocios. Una buena idea, una mega buena idea. Porque es que Marica. cuántas remesas pueden llegar a un Guatemala, a un México, a un Venezuela, a un Colombia, a un Perú, a un Ecuador. Y estábamos, en ese momento, yo había aceptado un trabajo en Concreto para ganar experiencia y se me había acabado una obra en la que estaba y me pusieron en un escritorio ahí a pasar el tiempo. Estudia, haga alguna vaina mientras asignamos una obra. Y resulta que me pusieron al lado de un tipo que era el director comercial de vivienda de Concreto. El tipo había vivienda y yo lo escuchaba. Y escuchaba al tipo. Y escuché el man. Hablaba todo el día de cómo vender vivienda y al otro lado mis socios del momento decían, oiga, hay que hacer viajar las remesas hacia casas, güey. Y ahí ya conecté y me le senté al man, oiga, tenemos esta idea. Y curiosamente cuando le digo eso, me dice, oiga, yo soy el mejor amigo de los 5 gerentes de las compañías más importantes de vivienda, de venta de vivienda en construcción del país. Amarillo, Marval, todas las grandes. Saca el Colpatria, estadio. estaban todas. Y nos fuimos a dar la vuelta a visitarlos a todos y todos dijeron, oiga, sí, bacano, tomen mi portafolio, tomen mi portafolio, tomen mi portafolio. Y esa misma semana, todo pasó ya, salió una noticia que había una feria en Miami para colombianos en el exterior, vendían un stand en $3,000, algo así, y no había plata tampoco, pero este man era jefe de como 25 vendedoras que le creían al man. Y las 25 viejas fue y les habló, y las viejas dijeron, confiamos en usted, y cada una puso de 500, de 1,000,000, todas las viejas nos fondearon el viaje a Miami, marica. Y así se montó la primera empresa, y me fui de al lado del tipo a aprender a vender. Eso fue mi MBA de ventas, weón. Una maestría. Porque yo era mirando al man, qué era lo que hacía, entendiendo qué era lo que hacía, cómo leía a la gente, sus problemas, cómo atendía sus problemas. Y nos fuimos con un portafolio de 400 y pico inmuebles a Miami. Nadie tenía eso. Nadie tenía el portafolio que ustedes tenían. Nadie tenía el portafolio. Pero yo me fui con la idea de que éramos la única idea que existía en el momento de lo que hacíamos. Y yo, sorpresa, Nos llegan allá, están todas. 2 stands de otros haciendo lo mismo, pero con un portafolio chiquito. Uno del eje cafetero, otro de no sé dónde. ¿En qué año, Nico, para que la gente diga? 2002. Eso fue 2002. No, es que eso fue hace varios días ya. Sí, eso fue hace varios días. Hace 23 años. Llegamos a vender ese fin de semana allá en la feria $2,600,000 en Nico. apartamentos. Y claro,
uno empieza a decir, oiga, No, pues, esto es de... Esto es por acá. No, y no solo eso, esto es de meterle, esto es de creérsela. Y no, eso es parte. Bueno, vender propiedad no es tan difícil, pero requiere... Ahí aprendí muchas cosas. Al tener un portafolio tan grande, Muy difícil. la tener gente control. llegaba y decía, oiga, pero ¿tiene una casa de un piso? Sí. ¿Pero que tenga jardín alrededor? Sí. ¿Pero que tenga transporte cerca? Sí. ¿Pero que la iglesia esté cerca? También. Cambia a los otros que nos competían ahí sin saber de competir. La probabilidad que pudieras decir sí a todas las solicitudes que Sí, a había las objeciones. Exacto, teníamos demasiado para decir que sí a todo, güey. 2 pisos, 3 pisos, dúplex, lo que fuera, güey. Teníamos todo, güey. Entonces por eso era que vendíamos mucho. Y luego terminamos asesorando, la venta la hacíamos, casi todos compraban para alguien en Colombia. No era para ellos, era para la mamá, era para la tía, era para un hermano, para un hijo. Y en todas las ciudades del país. En todas, güey. Entonces yo Digo, ya... pero la idea de negocio era la idea. Era la idea, marica. Era la idea. Y a mí se me ocurre, le digo a Guillermo, oiga Guillermo, voy a decirle a mi papá que agarre a la mamá de este tipo que estuvo aquí sentado en la mesa y la pasé, la recoja en su casa y la pasé por los proyectos. La filmamos y que ella le diga a su hijo cuál le gusta. Parce, esa era nuestra vendedora. La señora, mijito, esto no me gusta, mijito, no, esto está muy lejos, no, mijito, esto no sé qué. Y siempre había uno o dos que decía, mijito, este es por esto, por eso. O sea, ella solita decía por qué ese era el lugar. Venta Fija. fija, garantizada. Entonces empezamos a vender más o menos lo mismo, 2 millones, 2,5 millones por semana. Por semana. Y no tenía que acudir a mucha gente. Era hacer paseos todos los fines de semana, haga paseos, entonces empezamos a hacer paseos en Cali, empezamos a hacer paseos en Barranquilla, en todas las ciudades haciendo paseos, 10 paseos en cada ciudad, pero eso fijo, eran 3, 4 de cada ciudad que se cerraban en la semana. Todo muy lindo, pero empiezan a ver que somos unos pelados vendiendo todo esto y nosotros teníamos una especie de representante en Miami. Y resulta que esta se brincó toda nuestra operación y empezó a hacer negociaciones directas con un grupo que se armó para vender las constructoras. No eran las constructoras como tal, sino un grupo que se armó y nos hackeó. Y un día me la encuentro, el mundo es así de chiquito, pero me la encuentro en la 100 en Bogotá con 19. Y oye, ¿usted qué hace acá? Usted no iba a estar buscando clientes y no pudo responder, balbuceó. Y aquí hay algo raro y efectivamente nos había hackeado todo el sistema, todo el modelo de negocio. Y además estábamos muy jovencitos, 23 años, 24 y no había hecho ningún buen contrato, no, toda punta de pasión y yo me derrumbé. O sea, ahí me derrumbé, se me congelaron todas las comisiones que tenía pendientes. Yo ya venía gastando mucho, había abierto ciudades como loco y de un momento a otro se me quedó el negocio sin flujo, sin ventas, sin nada. Y me frustré, me caí, emocionalmente me caí y en ese momento no me pude parar, pero emocionalmente. Sí me pude parar a responder por todo, porque empecé a pagar todo, güey. Desocupé banco para pagarle a todos los que tenía caminando por todas partes. Y finalmente me tocó pasar un tarjetazo que para la época 2002 tener una tarjeta de 90 millones de pesos de cupo no era sencillo. Pero como veíamos tanta vaina, pues yo tenía ese cupo y era lo que me faltaba para acabar de liquidar a todo el mundo. Y yo no sé por qué, pero es otra recomendación para todo el mundo. Libérese de todo lo que usted deba, libérese de todos los chicharrones, límpiese para volver a arrancar, que yo no podía convivir con eso. Yo tengo que dejar a todo el mundo tranquilo, así yo quedé un poco embalado. Y ahí fue, digamos que el primer golpe durísimo de estar vendiendo todas las semanas esa cifra y de un momento a otro no tener nada. Nico, ¿cómo asumiste esa responsabilidad? O sea... Ahí sí está mi mamá. ¡Ah, claro! Ahí sí está mi mamá. Que era la que... ¿Cómo era llegar a la casa ese día ya otra vez y uno saber, no, me van a prender la emisora?
Pues me la prendieron, pero peor porque ya empezaron a llamar a... Yo no pude seguir pagando el banco por un buen rato. Ya empezaron a recibir llamadas de mis papás de amenaza de que le vamos a Embargar, embargar. hipotecar. Ese momento fue duro, yo creo que los más duros ¿Cuántos años de tenés en ese momento? 22, 23, por ahí. 23 años. ¿En qué año fue eso, Nico? 2002, 2003, es En el 2003 no, mentiras, debiendo 2005, es esta, 2003 fue 20 cuando mil arranqué la dólares otra. de la época. Muy fácil, 25.000 dólares de la época. Una persona de... Ay, Nico, es que la responsabilidad sí era muy grande. Sí, y hay una historia bonita ahí con el banco, porque esto era, bueno, era un banco, no importa cuál sea. Em, la abogada que estaba molestando, yo le digo, y esto se lo aprendí a mi mamá, los problemas hay que enfrentarlos. Y a esta abogada le caigo a la oficina. Yo ya no tenía nada, me tocó empezar a vender chaquetas, bueno, me puse a hacer otras cosas. Vendía en San Victorino, en Bogotá me puse a vender camisetas a un empresario y ahí vendía, y con eso me volví a levantar. Pero yo todas las semanas iba donde esta señora, la abogada, A poner la cara. a poner la cara. Y llegaba con 50.000 pesos, que me ganaba en cualquier cosa. Mire, Victoria. Y ella se reía y dice, pero Nicolai, con eso te vas a demorar 600 meses en pagarla. Yo te voy a embargar, es que no tengo otra opción. Y a la semana siguiente, 30.000 pesos. Y a la siguiente semana, 100.000 pesos. Y a la siguiente semana no tengo. Y a la siguiente semana Las tome. cifras que está diciendo son 100.000 pesos son 50 dólares. Hoy en día, ¿cuánto es? Menos. Hoy en día 100.000 son como $20. No, 20 dólares. 20 dólares hoy. Sí. Porque para que la gente no relacione números muy Bueno, grandes. va a volverme en dólares acá. Entonces, llevaba de a 20, de a 10, de a 5 o nada. Pero allá estaba. En una deuda de 20.000 dólares. No, eso eran, sí, $20.000. Entonces, yo en paralelo empecé a hacer lo de las ventas y esto, encuentro un diseñador de chaquetas espectacular y hacía chaqueta a punta de retazos de ropa fina, de blazers costosos, ¿no? Y entonces me encantó y, oye, ¿usted dónde vende, no? Yo vendo aquí a los de la 93 y ya tengo unos... Marica, esto es la mitad del país. Y empecé a maletear esa vaina en todo el país. Maletear, otra traducción para el... Sí, para el- maletear es hacer correrías, viajar, llevar un producto y moverlo por diferentes ciudades del país. Bueno, me demoré como un año en armar una red de compañías, de tiendas que me compraban. Yo iba solo con mostrarios y cerraba con una cuota inicial. Producíamos y les mandábamos a todas estas tiendas. Entonces, un año después tengo una red como de 35 tiendas en todo el país que me compraban. Y en la casa de este man como le gustaba el bareto y eso, invitaba gente. A mí nunca me gustó esa vaina, pero siempre estaba ahí hablando de negocios. Pero esta gente no habla de negocios. Y en esa llegó un tipo y hablando, le digo, oiga, tengo 35 tiendas. Oiga, me interesa, estoy buscando qué montar. Y a mí lo único que se me ocurrió con el problema que tenía de la deuda con el banco era decirle, le vendo el negocio. ¿En serio? Sí, son 35 puntos, mira, esto es lo que me compran, ta, ta, ta. Y cuando me pide el valor, la valoración de compañía más rápida del mundo, la que se me vino a la cabeza, 30 millones. Y con eso no pagaba nada de la deuda, pero fue lo que se me vino a la cabeza. El man dijo, listo, de una. Ok. O sea, te compra una base de datos pues por 30 millones de pesos, negociazo. Bueno, pero yo dije, pues madre, entonces me voy donde la abogada con un cheque de herencia de 30 millones. Taquete. O sea, para ella fue como, ¿qué pasó acá? Si este man venía con $20 todas las semanas, ahora viene con 30 millones y le cuento el cuento. Y entonces me felicitó, me dijo, ¿sabes qué, Nicolai? No te voy a embargar. Me lo pidan, aquí has venido todas las berracas semanas con plata o sin plata y hoy vienes con este cheque. Hágale, man, que yo le ayudo. Yo le ayudo es que una novia mía hace vestidos de baño y empiezo a volver a contactar la misma red, y esta sí la monté en 4 meses,
ya con una propuesta de vestidos de baño intercambiables y no sé qué, y nos inventamos ese modelo, lo corrí rápidamente en las 35, llamé al man, oiga, tengo esto nuevo, también está bajo su misma red, pero con este nuevo producto. Y ahí sí le acabé de clavar lo que faltaba para pagar y recuperarme. ¿Y te la compró Y también? me la compró también, porque él no tenía la producción, o sea, ya tenía canal, pero no tenía estaba este todo nuevo montado. producto. Sí. Entonces ahí, con eso me volví a levantar, pero esa historia la ¿Después de cierro. cuántos años, Nico? ¿Cuánto te demoraste para Eso, recuperarte? 2 años y piquito. Pero la cereza de ese pastel de recuperación es que salen noticias que a la que era gerente de este grupo de empresas del tema inmobiliario, la meten a la cárcel. Estoy yo viendo las noticias y tal cual en Una película. captadora de... No, venía otro problema del IDU. Tenía otro problema en la empresa anterior. Y la están metiendo en la cárcel ahí en la noticia en vivo y yo llamo a la abogada, a la que me quería embargar. Préndete el canal, tal cual película, güey. Préndete el canal ya, güey. Y ella allá hace su vuelta, prende y me dice, es ella, ¿cierto? Sí, es ella. Y me dice, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a ir a recuperar esa plata ya que ella no está ahí. Y montó todo el caso. Me pidió todos los papeles para demostrar, cosa que no hice nunca antes, no se me ocurrió jamás. El estrés, el dejarme llevar de la frustración que tenía. Y justo eso que hizo ella fue ir no a demandar, pero sí a negociar. Y volvimos a recuperar un montón de comisiones que no me habían pagado. Y ahí fue la terminada de levantar. O sea, ya había pagado mi deuda, me había quedado plata y me llegó lo que siempre quedó La allá herencia. atrapado, la herencia que quedó allá. Todo por haber puesto la cara todos los días que pude ir allá a la oficina de ella a poner la cara. Entonces, creo que pues, eso es un mensaje chévere para la comunidad de empresarios. No importa el problema que tengas, No, siempre de hay que la ir primero. cara. Siempre hay que ir No hay primero. cosa más horrible que uno llamar a alguien y que no le conteste y no puede y después lo encuentra uno de paseo. Y uno dice, no, pero o sea, y se dan una vida compleja. Sí, eso lo ve uno en TNT, pero también pasa en la vida, güey. Nico, ese es el primer emprendimiento, el segundo, y empezar a montar un emprendimiento que era el que estábamos hablando ahora, que ese es el emprendimiento. Sí, yo ahí me di cuenta que me gustaba este tema de emprender y de crear negocios. Porque yo decía, pero ¿por qué no hice lo que mi mamá me dijo? O sea, ya me estrellé, ya me volví nada, ¿por qué no hago lo que mi mamá dice? Al contrario, salvé la compañía y ahora me quedó gustando. Y ahí monto una consultora para ayudarle al ecosistema de emprendimiento a montar de otra manera las empresas. Todo eso que había vivido tan frustrante, digo, por aquí no es. Yo creo que se pueden validar las cosas. En ese momento empezó a aparecer Lean Startup y yo, venga, eso tiene lógica. Yo voy por ahí. Pero el resto del mundo, las cámaras de comercio, etcétera, no hacían eso. Entonces yo me meto ahí y me empiezan a contratar. ¿Quién fue tu primer cliente? Cámara de Comercio de Bogotá. Un clientazo, ¿no? Pues para la época No, sí, pues me y empezó para a hoy ayudar. también, o sea, es que tiene todos los contactos. Sí, se le puede sacar mucho jugo. Y así entonces con Fecámaras, todas las cámaras empezaron a contratarme. Y en eso hay unos chicos muy, muy valiosos que también se atravesaron en mi vida. Se llamaban Argus, Oliverio González y Johnny Fernando López, también rolitos. Y ellos se ganan una licitación. Cuando eso usaban inteligencia artificial, estoy hablando de hace rato, güey, y usaban inteligencia artificial, que eso no es que haya nacido hoy. Usaban la inteligencia para poder entender qué contratos no tenían competencia. Entonces, ellos licitaban, ¿Qué? pero ellos buscaban dónde no había competencia y dónde podían ganar. O sea, no es, yo tengo la experiencia de traer vainas de China y entonces voy a ir a buscar licitaciones de quién está comprando vainas de China. No, es donde no hay nadie para ganar. Uy, aquí estos 3 contratos no hay nadie que tenga la experiencia, no hay nadie que pueda cumplir, no hay nadie que haya presentado, es un tema nuevo. Entonces, en esa época salió un tema de quién tiene la experiencia para hacer una consultoría para mapear todo el ecosistema de emprendimiento del país y poderme decir cómo está trabajando todo el ecosistema, universidades, incubadoras, no sé qué. ¿Quién tiene experiencia en eso? Nada. Entonces estos manes se ganan el contrato y se empiezan a ganar todos los de emprendimiento. Se ganaban impulsos, se ganaban de todo.
Pero ¿cómo? Haciéndolo así, me parecía muy crack. Cuando esos manes se ganan ese contrato y tienen que mapear el ecosistema, los manes también tienen un mindset de emprendedor súper teso. Y de todas las entrevistas que hacen en el ecosistema me encuentran a mí y yo les digo todo lo contrario que los demás les están diciendo. Como siempre le digo, yo pienso al revés. Entonces, así pasó la investigación, me llaman 2 años después. Oiga, Nicolai, nosotros queremos montar una fábrica de startups para corporativos. Y de todas las investigaciones que hemos hecho, usted es el único que se alineó con lo que nosotros creemos que hay que hacer. Suena del putas. Entonces, me voy para la oficina de ellos, una visión la berraca de estos manes, seguían en el negocio de ganar licitaciones, pero querían montar la fábrica de emprendimiento. Y ahí fue donde empezamos a crear cómo diablos estudiar, cómo ofrecer, a ver si encontrábamos con quién hacerlo. Y en ese ejercicio es que empiezo a conocer a Sebastián y a Pilar, que son mis socios de hoy. Yo arranco por otro lado, usted no sabe por dónde, usted sabe por dónde arranca, pero no sabe dónde va a terminar. Sí, total. Y arranqué por ahí, y lamentablemente estos manes se caen en licitaciones, no pueden seguir inyectándole a la nueva compañía. Yo les dije, yo me meto ahí, pero si vendemos la mía, o sea, yo ya tengo un montón de contratos en mi compañía, ¿cómo hacemos? Me encanta la idea, me quiero meter, pero ¿qué hacemos con esto? Entonces, prácticamente les cedí todos los contratos a ellos, los operaban con sus equipos, como si hubiera hecho una venta a la compañía, y de esa manera me pude dedicar a este otro negocio. Entonces, ese fue como un exit, digamos, lo que llaman hoy un exit, pero muy raro, es diferente. Pero haciendo eso, me encuentro a Pilar y a Sebastián, ¿Qué son tus socios que son mis actuales? socios hoy. Esto es una carambola que la vida te pone. Y con ambos teníamos muy buena sinergia. Inclusive empezamos a hacer contratos juntos, Argus, Stratec. Sí. Y el primer contrato que hicimos entre los dos fue precisamente una licitación que nadie podía ganar, que era hacer vigilancias tecnológicas para Ecopetrol. Y nadie tenía la experiencia en el país. Y conseguimos a alguien que tenía una experiencia en España, presentamos y nos la ganamos. Y cuando nos la ganamos, ¿quién sabe hacer vigilancias tecnológicas y quién sabe hacer valoración de compañías que no existen basadas en tecnología? Nadie. Aprenda. Y ese equipo Argus era buenísimo aprendiendo y Pili en estrategia era buenísima aprendiendo. Pero Sebastián y yo éramos los que hacíamos que pasaran cosas. Y así fue que empezamos a trabajar todos juntos y a medirnos el potencial, a entendernos. Se acaba Argus, yo quedo suelto, llega una empresa de Ibagué solicitando a alguien que les ayude a innovar un negocio familiar, y ahí tengo una transición de 6 meses donde me voy a conocer un negocio familiar por dentro, hago lo que tengo que hacer allá, termino esa gerencia y llamo a Sebastián, le digo, Sebas, ¿qué está haciendo? Tenemos esto, tenemos lo otro. Bueno, yo quiero volver a Medellín, ya me casé, ahí pasé por mi esposa y parce, yo me quiero meter de cabeza en estrategia, pero quiero ser el gerente y esta es mi visión. Y cuando le cuento la visión les encanta, pero ellos ya estaban, en lo que les contaba ahorita, estábamos cansados de que no nos compraban nada. Montaban las operaciones para otros y no las ejecutaban. Sí, armábamos PDFs del futuro, ¿no? Valorando el futuro de las compañías con sus capacidades de desarrollo tecnológico, y nadie emprendía un carajo. Entonces, yo les planteo esta idea y empezamos, bueno, aunque ahí me salté un pedazo de la historia, pero digamos que así fue que conocí Sí, se a juntan Pili y Sebas, arrancan a y ahí ejecutar arrancamos. operaciones juntos. Y ahí arrancamos. Y una sinergia espectacular, Sí, ahora Nico me contaba que habían engranado impresionante y que desde el principio los resultados eran todos. Es que todos, y yo le digo a Sebas y Pili, todos estaban en el mismo barco. estábamos la vida nos tenía que juntar, y yo les digo, Sebas y Pili, si tenemos que empezar un negocio, yo lo empiezo con ustedes. O sea, muy huevón si me voy a ir a buscar otro. A ver, tener socios es muy complejo, Nico. Ujú. Y las sociedades son complejas. A vos como... Vos hablas muy bien de tus sociedades y has tenido No, muy mire. buenas sociedades, pero hay gente que no ha tenido unas sociedades muy complejas. Y las sociedades uno se junta con el que uno menos piensa.
A uno le dicen, no, hágale un análisis súper complejo. No, a uno le cayó bien tomándose una copa de aguardiente y se asoció. Usted se fue para un paseo y fue con el que mejor habló y montemos una empresa. Y así es todo el mundo cuando sale de las universidades. Uno, pero no le hiciste un análisis. No, o sea, ese no es, eso normalmente Pero no no es un pasa. análisis. Mire, no es que me haya ido bien con sociedades, pero creo en ellas. Sea que tenga socios o tenga partners de negocio, no Sí, necesariamente un socio de la compañía. Pero por mis manos han pasado 32 socios. Y solo dos se no funcionan. mantienen. ¿Sí? Entonces tampoco es así de No, es sencillo, muy ¿no? difícil. Muy difícil. Pero que sí pasa con estos dos es que trabajando y construyendo juntos y metiéndosela toda y Se ven los trasnochando juntos, resultados. se ven resultados y uno entiende, este man va a darla toda y yo también la estoy dando toda y en los momentos más difíciles las dio toda. Ahí estás validando que tenés a los socios. Al partner Sí, correcto. y Sí, han total. pasado 12 años y ahí estamos y en las malas y en las buenas. Nico, ¿cuántas veces han querido o quisieron cerrar la empresa? Porque esto para los emprendedores es clave, porque es que la gente dice, no, a Nicolai nunca le pasó eso por la mente. Bueno, En 12 años, ¿cuántas veces quisiste cerrar la empresa? pues a mí me han preguntado que si yo volviera a nacer, si montaríamos estrategia otra vez y en eso estamos de acuerdo Pili, Sebas y yo. No la montaríamos. Es una gonofoc montar esta vaina otra vez. Si uno supiera lo que se va a enfrentar, yo no la monto otra vez. Pero por lo mismo, no la abandonamos nunca. Porque lo que hemos construido hasta acá no lo construye nadie. ¿Sí? Entonces uno dice, venga, esto nunca lo puedo yo dejar. Stratec sí nos ha desafiado de, oiga, lo tengo al límite y quisieron mandar uno todo para el diablo. Pero en el caso de Stratec, no es como el resto de compañías que sí estábamos en una operación límite y de alguna manera o era inexperto y la terminé, o no había mucha gente en la compañía y chao. Pero en el caso de Stratec sí, tener 64 empleados que son empleados de alto nivel, que no gana ninguno por debajo de 10 millones de pesos, es un montón de familias que atender. ¿No? Eh, Uno dice, no, aquí hay que darla toda. ¿No? ¿Qué queda la Aquí uno no puede Nico, echarse para atrás. yo te hago una pregunta. ¿Cuánta gente crees que empujó a la compañía hasta el límite y ya la tenía lista para sacarla adelante y dijo, Yo, paremos esto? ¿Cuánta gente? O sea, ¿cuánta gente hizo ese esfuerzo? ¿Y cuándo debe decir uno hasta acá es? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Porque a uno la gente le dice, siga, hágale esfuerzo. Y uno con el agua hasta acá, sin con qué pagar. Te lo digo porque yo en la empresa tuve más o menos 6 años de operaciones que no tenía con qué pagarle a nadie. eso es una reflexión que hay que hacer todos los días que se pueda. Hay gente más ácida, hay gente que mira los números y termina más rápido. Sí. Pero si uno tuviera un mindset más financiero, probablemente termina la compañía más rápido. Si Pero uno es generalmente financiero, la empresa la cierra el otro día. la cierra muy rápido. Sí, porque los negocios no dan en menos de 4 años. Y hay una impaciencia, pero también el financiero no se da cuenta que ese emprendedor que empuja puede ponerla en un punto donde la cosa cambie. No es una compañía muerta, hay alguien que la está llevando a otro nivel. Entonces, también ambos deben trabajar para que el que sabe llevarla a otro nivel la trate de llevar allá y el que sabe que los números no está dando también de señales de pilas, güey, ¿sí? Yo creo que es un trabajo en equipo. No es... No, es de lado y lado. Ambos se necesitan, igual el de marketing, todos se necesitan, pero en el caso de Stratec, pues hubo una razón por la que quisimos cerrar Stratec, era porque lo que hacíamos no tenía sentido. No Nos generaba pagaban. valor. Entonces hacíamos los berracos PDFs para que las compañías emprendieran sus proyectos del futuro y nadie las emprendía. Entonces nos aburría mucho, eso es un ejemplo que veo en todas partes. Es como que te sirvan un ceviche espectacular en Lima, le pagas al chef buena plata por ese ceviche y no te lo comes, lo dejas servido y lo haces todos los días. Los clientes de ustedes son grandes multinacionales. Son grandes multilatinas y multinacionales que son demasiado gigantes, robustas, burocráticas, tienen ¿Qué tipo de clientes son los clientes de ustedes, Nico? empresas entre más restrictivas mejor. Una compañía como ISA, empresa de energía regulada, intervenida por cualquier cantidad de auditorías,
no puede emprender teniéndolo todo para emprender. Porque lo lindo de las grandes compañías es que tienen un montón de capacidades y recursos que si un emprendedor las tuviera en la mano, La caja del estadio. la saca del estadio. Entonces, nos encanta ese cliente porque lo tiene todo, pero no puede desplegarlo, no puede dejarlo liberar. Y ese es nuestro cliente. Sí, son lentos y muy paquidérmicos para hacer operaciones que hoy el modelo de startup es de una eficiencia. Es liviano, puedes tomar decisiones rápido, puedes hacer una compra rápido, puedes cambiar el producto ya, meterle un feature adicional porque lo estaban pidiendo. Muchas cosas que puedes hacer rápido, pero no quiere decir que una compañía grande no lo pueda hacer. Sí, claro. Entonces, cuando nos llegó el problema de que nadie emprendía lo que nosotros les decíamos que había que emprender, y preguntábamos por qué, y eran razones vagas, que cambiaron el gerente, que cambió el dólar, que lo que sea, siempre había una excusa para no hacerlo. Llega una compañía y nos invita a una sesión de innovación interna y le decimos que estamos buscando emprender para grandes compañías y nos dice, venga, esto es lo que necesitamos. He puesto más de $8 millones en investigación y desarrollo, llevamos 15 años haciendo esto, nada se ha convertido en negocios y aquí hay una persona interesadísima en movilizar esa innovación. Me interesa que ustedes vengan y emprenden para nosotros. Entonces fue el primer cliente que nos dijo, vengan y emprendan para nosotros porque no nos está dando. Y esta es la organización Corona, yo le hago publicidad a Organización Corona. Organización Corona. Organización Corona tiene un mindset de tengo que crear una estructura y un ambiente diferente donde puedan fluir las innovaciones del Nico, futuro. a la gente que no sabe, que está conectando de pronto desde un país diferente, ¿cuánta gente tiene esa organización y cuántos años tiene? 140 y pico de años, más de 20.000 empleados. Ese es el cliente que le llegó a Nico el día que menos pensó. Sí, ese día no Nico, teníamos, ni gestionamos la cita ya. Ese día por la mañana de esa reunión, es que Nico ahora nos contó y uno dice, ¿se puede contar? Sí, sí. Bueno, ese día o en esos días iban a cerrar la compañía que tienen actualmente. Ya estaban con el agua yaca, muy poca respiración, muy pocos días de operación y los llaman a una reunión y Nico y sus socios dicen, pero ya para qué, o sea, no, y el que les consiguió la reunión les decía, pero vengan, y estos decían, no. Contemos esa historia, Nico, que es muy interesante porque yo sé que a muchos les ha pasado y uno ya dice, uno tira la toalla y ya estamos cansados, ya no queremos seguir con esto, ya esto perdió, ya no tiene la salecita la chispa que nos gustaba meterle a la operación. Pues vamos un poco desanimados a esa reunión. Es un espacio donde la organización invita a un emprendedor cada mes, cada 2 meses, no sé cada cuánto, con el objetivo de inspirarse en ese emprendedor, mirar qué oportunidades hay para desarrollar ahí. Y pues nosotros llegamos desaburridos a contar como todo este tema de vigilancias y consultorías como tal para esos negocios del futuro, y la respuesta del presidente es, eso lo hago yo y mi equipo y no veo nada innovador. Entonces empezamos a proponer este tema de, venga, ninguna compañía está emprendiendo las cosas que les proponemos. Sí, puede que usted haga esas vigilancias, pero todo se queda en que no ejecutan los nuevos negocios. Nosotros estamos emprendiendo para los grandes corporativos. Eso fue como más o menos el discurso de ese día. Y Jaime dice, eso es lo que necesitamos. Mañana los llama Alexis a ver y van a empezar a emprender con él. Pues, ok, mañana nos llama este señor, y efectivamente a las 7 de la mañana nos llama este señor, y es una persona de la familia fundadora de la organización, y el tipo estaba empecinado en que había que construir el futuro, había craneado un montón de cosas, había organizado todas estas investigaciones para crear ese futuro, les faltaba el equipo para emprender. Y ese fue nuestro co-founder, digamos, de lo que hoy es la compañía, porque él emprendía con nosotros. El dueño de la compañía, o uno de los dueños y herederos de esa industria, se metió, vamos a emprender juntos. Y yo creo que esto es un mensaje para los corporativos de hoy. Los corporativos que quieran crear el futuro con nuevos emprendimientos, tienen que meterse a construirlo juntos.
Entonces no es de delegar el futuro no delega. Sí, güey. ¿para dónde vamos con esta organización? Exacto, y eso era lo que tenía Corona en ese momento y lo tiene hoy en día todavía, de, de, de que se metieron los dueños y si preguntas en la organización Corona, la junta asesora de familia está ahí, está pendiente, está encima, está ayudando, está apalancando y eso lo necesitan todas las compañías. Y ahí aprendimos a emprender dentro de un gran corporativo, que es una capacidad que me atrevo a decir no muchos lo tienen en el mundo y que la aprendimos haciendo ahí adentro. Nico, una cosa, ¿cómo es trabajar con empresas familiares? Esta es gigante, ¿no? Está la mía que es familiar y es particularmente diferente, güey. Y está Sí, esta que pero es súper trabajar con gigante. empresas familiares, ¿cómo te ha parecido? O sea, No, tengo 3 casos. Eh, es muy difícil cuando es muy pequeña. Es mucho más fácil cuando está organizada, tiene protocolo y todo el mundo tiene claro su rol dentro de la compañía. Creo que funciona muy bien. Eso depende de la madurez que tenga cada familia empresaria y las reglas de juego que tengan ahí. Nico, empezás a jugar con este equipo y eso eran las grandes ligas. Y vos no tenías zapatos para jugar fútbol en las grandes ligas o guayos para jugar en las grandes ligas. Lo que le pasa a todo el mundo, quiero el contrato, quiero el contrato, quiero el contrato y le dan el mega contrato. ¿Cómo hace uno eso, Nico? Cuando lo empiezan a llevar a las grandes ligas y uno, eso es como conseguir un amigo o una novia que, es, que está acostumbrada a comer en los restaurantes que uno nunca comió. Sí, eso es Y como, uno es un montañero. sí, claro, eso es como tener una jirafa en vez de una gallina en la casa. O sea, ¿qué le doy? ¿Qué le doy para que no enferme? No, mire, aquí lo que pasó acá fue que los 3 socios terminamos diciendo, venga, se nos presenta la Virgen de lo que queríamos hacer, nos llega la oportunidad, nos toca aprovecharla y nunca la hemos hecho porque vendimos algo que no habíamos hecho, el cliente se atreve a meterse con presupuestos muy grandes a hacer algo que tampoco Pero era una habíamos apuesta hecho. muy grande, Nico. Ahora contaba Nico y nos decía, muy sencillo, el primer viaje hay un evento súper importante. No, contemos esa historia. Dijo, tenemos 10 minutos. O sea, en 10 minutos contar esto y dar cierre al tema, porque ya llevamos una hora. Bueno, pues madre, es que aquí uno se le para el tiempo. No, pues claro, es que las cosas Entonces, buenas no duran, hermano. pero bueno, cuando nos llama Alexis y nos dice, venga, yo necesito el equipo, antes Sebastián se va a reunir con él solo sin saber quién es Alexis, güey. Y le dice que somos embajadores del InStartup, que hacemos un evento en Medellín para apoyar a Eric Ries en Medellín y promover el movimiento del InStartup. Y que vamos a ir al congreso de que organiza Eric Ries en San Francisco, cosa que no iba a pasar, güey. Eso no iba a pasar. Pero Sebas para empaquetar la historia más poderosa. Y lo curioso que se encuentra, y probablemente si Alexis ve esta vaina se va a sorprender, porque Alexis le dice, yo ya me inscribí. Yo ya estoy inscrito en la conferencia, vayámonos juntos. Y así fue que nació la historia. Nosotros pues no teníamos un presupuesto de $3,000 para entrar a un evento. Hoy en día me parece que todavía es muy costoso No, pagar total. un evento de $3,000. Y Sebastián le tocó irse para allá, pero también eh, eh, la mamá de Pili, la suegra de Sebas, no mentiras, fue la mamá de Sebas la que se nos sentó con nosotros y nos dice a Pili y a mí, oiga, estas vainas no pasan todos los días. Que todo lo que se han soñado pase como ha pasado con el cliente que se están trabajando. eh, la suerte no la pueden desaprovechar así. Tienen que ir todos a acompañar la suerte. Y buscamos la manera de ir con millas, regateando Airbnbs. No, lo eh, cuento muy fácil. Se fue para Colombia. Tenía un crédito en la tarjeta de crédito, pues que no era nada. Y le dice a la señora, ayúdame, ayúdame, ayúdame. La señora le cuadra el crédito, compra el tiquete y le vuelven y le bajan el crédito eso. para poderse ir. En 10 minutos, 6 millones de cupo, pero necesitamos 9, algo así. La gerente nos sube el cupo, enfrente de ella hago la transacción, enfrente de ella me baja el cupo, dice pague como pueda. Y
Y así fue que nos pudimos meter en el evento. Y se van para allá y la sacan del estadio. Sí, interactuamos con Alexis mediodía, vio el valor, lo sintió y nos contrató. ¿Cómo es no Eso tener fue... un trabajo estable a tenerlo como emprendedor y uno decir, estamos en las grandes ligas? O sea, nos está llamando alguien que podría contratar a gente más tesa que nosotros. Y eso es muy interesante en el emprendimiento cuando a uno le pasa. Es que uno no es el más teso, el más calidoso, el mejor. Todavía no. Y nunca. Y nunca, nunca, nunca pasa eso. No. Pero se ganaron el cariño de la persona. El cariño y luego ganarlo, porque los siguientes retos fueron descubrir por qué una gran compañía no emprende o no logra fluir, teniéndolo todo. Es como ser multimillonario y no poder disfrutar el dinero, güey. Y junto a Alexis teníamos que resolver todo. Oiga, creamos un producto hoy y ya lo vendí. Y enfrentarse al proceso de la compañía que diga, ¿y le hiciste el Sarlaf? ¿Le averiguaste si era un mafioso o no? No, yo ya vendí. ¿Cómo así que vendiste y no hiciste eso? No, pues, ¿por qué si estoy probando a ver si esto funciona? Si me pongo a hacer eso, no va a probar jamás. Ok, ok, pero ¿cómo recibiste la plata? No, necesito una factura, pero ya tengo la plata. No, no se puede. ¿Cómo que no se puede? Haz la factura y punto. No, no se puede porque toca crearlo, porque toca investigarlo, porque toca un montón de problemas para poder hacer la primera venta de tu emprendimiento corporativo y no se puede hacer. Quiero ir a una feria equina porque allá encontramos el mercado en el mundo equino de una empresa de sanitarios y baldosas creando un negocio en el mundo equino y no podíamos entrar a la feria que había que aprovechar el fin de semana porque no estaba creado el proveedor. Y nos ponían problema con cada factura. Después de esa feria nos llenamos de ventas y no había quien facturara eso porque le ponían problema a todo. Nos tocó a nosotros asumir todas las facturaciones. Vamos a contratar un zootecnista. ¿Quién se le ocurre en una empresa de cementos, de sanitarios y de baldosas contratar a un zootecnista? Y lo necesitamos para este nuevo emprendimiento. Pues no había ni cómo seleccionarlo rápido, ni y sustente a todo el mundo porque vamos a contratar a un zootecnista. Nos tocó contratarlo a nosotros mismos por nuestra cuenta a través de nuestra compañía. Todo esto para decirles que una empresa grande no emprende, no porque no lo tenga todo, no porque no sean súper inteligentes, ni estén conectados a todo lo que están conectados, sino porque su territorio no está hecho para emprender. Y nosotros nos tocó crear el territorio para que éste pudiera emprender. Es como crear la madre sustituta o crearle el kindergarten Me parece clave el modelo de negocio que tiene Nico. ¿Por qué? Porque es que hoy el mundo va tan rápido que a la gente, mucha gente tenía el negocio, la mina, y hoy no. Y hoy no. ¿Pero por qué? Tenía el capital, y generaron unos recursos que les dio para construir y montar edificios y apartamentos y lotes, y tienen un capital gigante. Y hoy ya no tienen nada. Ese es nuestro propósito. Las compañías tienen que sostenerse en el tiempo. Para sostenerse tienen que adaptarse. Hoy a la velocidad que se mueve el mundo. Antes a la que se movía antes. Si antes se movía 60 años en hacer un ciclo, pues 60 años yo tenía para preocuparme de cómo iba a adaptarme. Hoy tengo que adaptar casi que todos los días. Eso hoy es muy evidente y nuestro territorio o la propuesta que le tenemos a los empresarios de señor empresario, señor dueño de la compañía, señor presidente del grupo empresarial, crea tu territorio donde te puedas mover rápido en los proyectos de tu futuro. Deja de pensarlo dos veces, que hay que trabajar la cultura. ¿Para qué si te demoras cambiando la cultura 6, 7, 10 años y el mundo cambió 17 veces más la semana pasada? No tiene sentido trabajar la cultura porque te vas a demorar mucho. No tiene sentido cambiar tu proceso de compras y ventas porque te vas a demorar mucho. Sí, monte Entonces, uno nuevo. no, monte uno nuevo. Entonces, en Perú, por ejemplo, ahorita tengo mapeado una compañía que adoro y no la conozco todavía, pero son unos empresarios, los añaños, búsquenlos,
montaron una compañía paralela con reglas de startup, o sea, de una empresa ligera, güey. O sea, se copiaron el modelo de negocio que tenían enfocado en startup. No lo copiaron, o sea, dejaron su negocio mamá que hoy produce un montón de plata, fondean la nueva compañía, pero a esta compañía le ponen reglas ágiles. Cómo se toma una decisión ágil, cómo se invierte ágil, todo se lo ponen acá ágil. Y están Bacanísimo. creando una compañía de retail a toda mecha. Eso es lo que estamos proponiendo nosotros. Ahora, Una nota, Nico. si le da miedo, como dice aquí Daniel, Emprenda con miedo. emprenda con miedo y para eso está estrategia. Emprenda con miedo, yo le creo la máquina aquí al lado. Y más adelante le voy enseñando hasta que usted tenga su máquina. Y mañana tendrás tu máquina para crear los negocios del futuro y te adaptas a eso. Nico, ¿cómo te contactan? Entran a estratec.com.co. Estratec se escribe con la E al principio y la K. Estratec.com.co. Nos pueden buscar en redes, en Stratec Ventures, en LinkedIn sobre todo nos estamos moviendo mucho. Ahí nos pueden contactar, Nicolai Eslava Baraja, Sebastián Castrillón o María del Pilar Mejía. ¿Tienen Bueno. algún número de teléfono para ponerlo con el código del país? O... Eso se lo ponemos en las notas de abajo de la presentación. Listo, ahí les ponemos eso. Nico, muchísimas gracias, hermano. No, ustedes qué nota de camello que tienen. Me ¿Sí o encanta. qué? Trabajo en otro es Parchao. bueno. No. Venga a trabajar con nosotros a ver si sacamos esto Hágale, adelante. pues, saludo a todos los que están por ahí Nico, atrás. muchas gracias a todas las personas que conectaron. Vale, chao.